Ay, pero qué bruto, qué precioso gancho al hígado. Yoreme Mendoza es el nombre de otro héroe mexicano. Yoreme aplastó al africano Shalalala en la cartelera del sábado por la noche en Hermosillo, Sonora. Y saludos a todos nuestros suscriptores que nos ven desde Sonora. Nomás le duró 3 rounds el africano y que Yoreme con un gancho al hígado pone a Shalalala de rodillas al más puro estilo del Kid Azteca, pero el Shalalala no se quería quebrar tan fácil y se levantó solamente para recibir el doble de caña por parte del mexicano faltando como 20 segundos. Yoreme, que le aplica la misma dosis al africano, un precioso gancho al hígado, volvió a poner de rodillas al Shalalala, pero esta vez ya no se levantaría, le reventó el hígado y se lo puso como corbata al africano. Yoreme Mendoza con ese triunfo se acaba de ganar el derecho para pelear por el campeonato mundial IBF Mini Mosca. El campeón mundial IBF Mini Mosca es el filipino Pedro Tadurán, quien tiene 29 años, es zurdo y ostenta un récord profesional de 19 victorias, 13 de ellas por nocaut y 4 derrotas. Yoreme Mendoza, a mi gusto, es mejor boxeador que el filipino. Está invicto el Yoreme, tiene 25 años con un récord de 26 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut. Ojalá la pelea por el campeonato pudiera ser en México, así como le hacen los japoneses. Ojalá que les paguen buen dinero para que se haga la pelea aquí en México. Yoreme Mendoza es un campeón mundial a la vista, respetable público, siempre se los he dicho. Y lo mejor es que Yoreme es un super mosca natural, casi todas sus peleas las ha hecho en super mosca y hace muy bien en moverse a los mínimos, mini mosca porque ahí es donde florece mejor, ahí es donde se le ha visto muy fuerte, muy sólido en los mini mosca. Y si sigue con este ritmo, si lo siguen cuidando bien, el Yoreme va a ser un gran campeón mundial. Yoreme muy pronto dejará de ser solamente un prospecto interesante para convertirse en campeón mundial. De mí se acuerdan. Hay que decir también que el Shalalala no peleaba en más de un año. Shalalala es un buen boxeador, pero Pedro Tadurán es la gran prueba para Yoreme. Es la graduación de Yoreme, eso es lo que representa el filipino. Y si pasa la graduación, podemos decir que Yoreme estaría entre los boxeadores de élite más poderosos del planeta. Ahí nomás. Hermosísimo gancho al hígado. Yoreme hizo llorar al Shalalala, lo dejó ahí tirado en la banqueta, lo dejó ahí olvidado en el centro del planeta al pobre Shalalala. Tremendo Yoreme, futuro campeón mundial, y su casa promotora es ni más ni menos que Box Stars Promotions, los mejores promotores de México, los que descubrieron a gladiadores como el Sugar Núñez, como al Pitbull Cruz, como a Wilibaldo García, como a Chispa Medina, el mismo Carlos el Príncipe Cuadra, etcétera, etcétera, etcétera. Box Stars sumará un nuevo campeón mundial con Yoreme Mendoza y de eso no tengo ninguna duda. ¿Te gustó el knockout del Yoreme? Pues si te gustó y aún no estás suscrito a Richie Blog, ¿qué esperas para suscribirte? Suscríbete ahora mismo en este momento a Richie Blog si quieres que sigamos de cerca la carrera de Yoreme. Yoreme Mendoza lo tiene todo, es agresivo, tiene buen juego de piernas, amén de tener una tremenda mano derecha para mandar a dormir a sus oponentes. Es un boxeador rudo, peligroso, agresivo, pero también es muy inteligente. Lo han llevado de poco a poco y sí, en mi opinión, ya está más que listo y ya se merecía la oportunidad para pelear por un campeonato del mundo. Lo ha hecho muy bien Yoreme, la mera verdad, le ha echado muchas ganas, nadie le ha regalado nada. Yoreme Mendoza se puso el apodo de Yoreme por orgullo a su raíz indígena mayo, la misma etnia que habita en el sur de Sonora y en el norte de Sinaloa. Yoreme está muy orgulloso de sus raíces y van a ver que Yoreme será una de las caras del boxeo en el 2026. Le tengo mucha fe al Yoreme, es un excelente atleta, muy disciplinado y va a llegar muy lejos en su carrera profesional. Pumilelo Shalalala de Sudáfrica de regreso a su país apaleado y sin oportunidad de ir por el campeonato del mundo, ni modo, así son las cosas.
Y a otro sudafricano que le va a pasar lo mismo que a Shalalala es Landil Nseke, quien es el campeón internacional de los pesos gallo y campeón intercontinental WBO, un boxeador muy bueno. Es el mejor boxeador que tiene Sudáfrica hoy por hoy y ostenta un récord profesional de 16 victorias, 5 de ellas por nocaut, tiene una derrota por nocaut y un empate. Tiene 30 años el sudafricano y, ¿qué creen? Se enfrentará al Chapulín Salas en unos cuantos días, el 13 de diciembre en la hermosa Ciudad de México. Esta es la primera pelea de Nseke fuera de Sudáfrica y el Chapulín tendrá la ventaja de pelear en casa. Nakatani dejó vacante su cinturón IBF peso gallo para subir a Super Gallo y enfrentar así al monstruo japonés Naoya Inoue, que por cierto yo creo que en esa pelea Naoya Inoue le gana a Nakatani y también le va a ganar a Picasso, pero eso es tema para otro video. El Chapulín va por el cinturón vacante que dejó Nakatani y estoy seguro que el Chapulín será el siguiente gran campeón mundial para México. Y regálame un like si quieres que hagamos un video especial de los actuales campeones mundiales que tiene México. Sería buena idea, ¿no lo creen? El Chapulín tiene la ventaja de la altitud, tiene la ventaja de pelear en casa y mi pronóstico para este tirazo es que el Chapulín noquea al sudafricano antes del round 8. El Chapulín será el siguiente campeón mundial en las 118 libras y si estás de acuerdo conmigo, regálame un like por favor en este preciso momento. Y si quieres saber quiénes son los mejores boxeadores mexicanos del momento, aquí en esta pantalla final te voy a dejar un enlace a un video muy bueno que les ha gustado mucho y es un top de los mejores boxeadores mexicanos del 2025. Dale click ahora mismo a este video y sigue disfrutando a todo dar de nuestro contenido. Les mando un saludo a todos nuestros suscriptores que ven los videos completos y toda mi gratitud y mi amor a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.